So please welcome from Venezuela, Gustavo Dudamel and the Simon Bolivar Orchestra. See you later. Bye-bye. Por lo tanto, no nos queda otra alternativa que la de enfrentar al imperio que pretende subordinarnos a sus intereses. Y debemos hacerlo firmemente, unidos en convicciones y en acción. Con ese espíritu de compromiso histórico en la defensa inquebrantable del destino común, nos hemos convocado en el ALBA TCP. La paz y la coexistencia pacífica entre los estados a la que aspiramos no puede asentarse en la ingenuidad ni dejarnos olvidar los peligros. Nos corresponde defenderla como un derecho irrenunciable y desde posiciones realistas. Como todos ustedes conocen, el pasado 13 de agosto celebramos no solo en Cuba, sino también en otros países de América Latina y el Caribe y del mundo, el natalicio 99 de quien desde su enorme legado de ideas y acción sigue siendo el comandante jefe y el máximo líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En estos días hemos dado inicio a un año conmemorativo de alcance internacional por su centenario. En días pasados expresamos nuestra solidaridad con el hermano presidente Nicolás Maduro ante las irrespetuosas acciones de Estados Unidos. Consideramos que poner precio a la captura de un jefe de Estado democráticamente elegido es una afrenta, un acto inaceptable de injerencia y un acto directo, un ataque directo más bien a la soberanía de nuestros pueblos. Nos recuerda a los múltiples complots que luego, de manera cínica, las agencias e inteligencia de esa potencia develaron para asesinar al presidente Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez. Nos recuerda también muchas otras acciones en las que esos mismos actores han confesado que recurrieron a las peores bajezas para alcanzar sus fines. No hay duda, el fascismo nos acecha y los pueblos de América Latina debemos prepararnos para resistir y vencer. Bolivia se suma a la voz firme del ALBA TCP para rechazar toda forma de injerencia y para reiterar que América Latina y el Caribe son y deben seguir siendo una zona de paz. América Latina y el Caribe, un territorio en disputa entre las fuerzas de los pueblos, las fuerzas independentistas, las fuerzas de avance y de lucha y los proyectos profundos y las fuerzas oscurantistas del imperio estadounidense. Es un pulso permanente
el ALBA surgió al calor de ese pulso. Esta alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, que ha sido y es una alianza para la paz, para la superación de la desigualdad, la pobreza, la cooperación social, para la cooperación cultural, educativa, económica, comercial, para la lucha contra la emergencia climática y la mitigación de cuantos desastres naturales que hemos vivido. Esta alianza bolivariana que trabaja por la unión profunda de nuestra América, que vio de sus manos nacer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que fue la partera del famoso proyecto Petrocaribe y que ha sido partera de cuantas buenas iniciativas a lo largo de estos un poco más de 20 años. Ya vamos a cumplir 21 años en diciembre. We have continuing the continued exploitation of our También resources tenemos la explotación continua de nuestros recursos the developing world. en el Indeed, mundo en desarrollo. even one De hecho, developed country is seeking to exploit the resources of another. Un is país becoming desarrollado pretende controlar los recursos de otros minds as to y what esto se ha ido intensificando. in outer space where that Y is being esto sucede commercialized and controlled by también en cuanto a el manejo under the protection del espacio exterior, que ha sido también monopolizado por grandes compañías monopoly capitalism. y con la cooperación de los gobiernos que siguen sustentándose en el capitalismo corporativo. Y también, por supuesto, los múltiples recursos que deberían pertenecerle a la humanidad, pero que parece que ahora que van a ser la propiedad de un puñado de países. Entonces, al mismo tiempo, tomando en cuenta todas las contradicciones y todos los desafíos y todas las amenazas que se ciernen sobre nosotros, las mayorías de nuestros pueblos en Latinoamérica y en el Caribe están bajo presión y sumamente ansiosos y les parece muy difícil la posibilidad de dominar la pobreza y la indigencia. Algunos países han hecho avances, pero también ha habido retrocesos. Hemos enfrentado tiempos sumamente difíciles. La persona de a pie ve cómo suben los precios como consecuencia de acciones específicas de gobiernos y, sobre todo, por la forma como el capitalismo opera. Porque un ataque a Venezuela es un ataque a toda América Latina y el Caribe. Como fue el ataque contra la Argentina cuando la batalla por las Malvinas. Allí quedó el retrato histórico. Allí quedó el retrato histórico. ¿Quiénes estuvimos con la Argentina como países, gobiernos, fuerzas armadas y pueblos? ¿Y quiénes se retrataron con el Imperio Británico que agredió y mató a los soldados argentinos? Ahí quedó Pinochet, retratado toda la vida, al lado de los traidores de América Latina. Ahí quedó la oligarquía colombiana, sirviendo de base de operaciones contra Argentina. La fotografía queda para siempre, inolvidable, abril 82, 1982. No lo olvidamos, éramos muy jóvenes y no olvidamos la afrenta que hubo contra el pueblo argentino. También contra los grupos terroristas y
delincuenciales se ha incautado más de 1.122 kilos de explosivos, se han desmantelado más de 445 bandas criminales y se ha logrado el establecimiento de la paz en importantes territorios donde antes las bandas financiadas por el fascismo y el narcotráfico colombiano tenían en zozobra a importantes regiones del país. Le han dado un baño de paz a todo un pueblo que lo merece. Igualmente se han recuperado miles de armas de fuego, granadas, miles, más de 8.731 vehículos provenientes de actividades delincuenciales, 1.380 motores fuera de borda en el combate permanente en los mares del Caribe, en los ríos, en la frontera, contra los grupos Tancol. La rata que es Nayib Bukele. Con esto despidió a los jóvenes venezolanos. Cuando iban bajándose los autobuses, cuando iban montándose en el avión, les dispararon perdigones. Vienen varios heridos de los jóvenes que vienen allí. Esto tiene el mundo que saberlo. Como él quedó por fuera en esta negociación, jamás nosotros hemos conversado con quien gobierna de manera ilegal El Salvador, como lo dejaron por fuera su jefe, los gringos, y nosotros hablamos directamente, Jorge Rodríguez, el hermano Jorge hablaba directamente con el gobierno norteamericano. Se vengaron de nuestros jóvenes y varios de ellos vienen heridos porque les dispararon. Es un miserable. Y es lo que evidencia es la locura y la pérdida del negocio, como dice nuestra hermana Delcy, ¿ves? Hoy es Palestina, mañana ¿a quién de nosotros les toca? Es una pregunta. Nadie está ajeno a esta realidad. Y en primer lugar, los movimientos feministas y las mujeres somos las que tenemos que estar en la calle defendiendo nuestros hijos. Porque el patriarcado no es contra la mujer, contra los hombres y las mujeres. Son los varones que van a las guerras, fundamentalmente. Y tenemos que estar nosotras en las calles porque no solo defendiendo a nuestros hijos, sino a nuestros cuerpos, que también nos atacan a nosotras mismas, en primer lugar. Eso también es parte de la colonización. Y si no estamos en las calles y no nos unimos de alguna forma, a pesar de las diferencias, acá morimos todos. Todos. No es lo que nos guste o lo que no nos guste. Es lo único que podemos hacer y que tenemos que hacer. وأنا أتحدث إليك أحد النساء هنا سقطت على الأرض الآن أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، سقطت على الأرض من شدة المجاعة ومن شدة الجوع. ومن شدة الجوع كما نشاهد الآن يحاول الأهالي التعامل مع هذه السيدة، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات. وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع، يسقطون على الأرض من شدة الجوع. وهذا المصاب الذي أصيب الآن لا يوجد له علاج. وهذا حال المواطنين جميعا هنا في داخل القطاع، يسقطون على الأرض واحد تلو الآخر، يحتاجون إلى وجبة طعام واحدة، يحتاجون إلى رغيف خبز واحد، يحتاجون إلى شربة ماء. كما نشاهد هذا المشهد المؤلم لهذه السيدة من شدة الجوع ومن شدة الألم ومن شدة القهر. والآن ونحن نتحدث هذه العربة التي دخلت إلى مجمع الشفاء تحمل مصابين مجوعين أيضا في داخل قطاع غزة. نتحدث عن موت بالبطيء لهؤلاء السكان، يموتون على مدار الساعة، يموتون على مدار الوقت.
A pesar de este impasse, María La Loca Machado ha pedido por enésima vez una nueva oportunidad para demostrar que ella sí es capaz de generar el caos y la violencia necesaria dentro del país, con el objetivo de precipitar un golpe de Estado. Lasayo dijo en esa reunión que ella está trabajando en un plan que detonará, según sus malos cálculos, las filas de las Fuerzas Armadas y provocará una insurrección en Venezuela. Lasayo también les contó sobre las relaciones que actualmente mantiene con grupos en Colombia y Ecuador, que según ella están dispuestos a darle apoyo en esta nueva aventura. En paralelo, según la Charlotte, María Corina entregó un documento con algunas exigencias y compromisos con la administración Trump. Entre las exigencias, Lasayo pidió que se aplique una política de línea dura que prohíba las transacciones financieras directas o indirectas con todas las entidades del gobierno venezolano, incluyendo a los beneficiarios. El plan desesperado de La Loca Machado, aparte del terrorismo, es atacar la economía por cualquiera de sus vertientes. A cambio, como era de esperarse, María Corina les prometió y les empeñó a los gringos hasta el último recurso mineral de nuestro país.